Bueno, para continuar con el tema de memorias, me gustaría hablarles de ese tema que tiene que ver con la arquitectura. ¿Listo? Entonces, arquitectura tiene que ver pues con construcción, ¿no? ¿Cómo podemos construir esas memorias de las que ya hemos hablado pues allí anteriormente, ¿no? Eh, la idea es que vamos a pensar primero en estas memorias que llamamos memorias ROM, ¿sí? ¿Cómo se construye una memoria ROM? Entonces, pues primero a partir de que en este caso les estoy presentando una memoria ROM pues basada en semiconductor, ¿sí? Eso quiere decir que tal y como habíamos dicho, teníamos simplemente una memoria en la cual íbamos a construir los elementos de almacenamiento a partir de transistores, ¿no? De ceros y unos en los transistores. Bien. Em, También pues, se da la oportunidad de recordar que una memoria ROM significa una memoria que única y exclusivamente me permita la operación de lectura, ¿no? Entonces de entrada pues casi que uno puede pensar efectivamente que es una de las maneras más sencillas o de las memorias más sencillas pues construidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque única y exclusivamente debo poder acceder o debo querer acceder a esa información que ya está ahí escrita, ¿no? No debo o no debo preocuparme por tratar de guardar algo allí, sino simplemente pensar en que hay algo allá, un arreglo de cosas que me tiene almacenada una información y pues que yo voy a ir entonces leyendo la dirección pues que bien me parezca, ¿no? Dependiendo de si es una memoria de acceso randómico, ¿cierto? Es una memoria a la cual yo puedo acceder a cualquier línea, o de si es una memoria, por ejemplo, secuencial, en la que solo pudiera acceder a unas cuantas posiciones de memoria, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que partir, pues bueno, de la diagramación, ¿no? Entonces el diagrama de caja negra de una memoria, pues no es nada diferente a lo que ya hemos hablado o estudiado anteriormente. Contamos pues con una entrada, que en este caso va a ser la dirección, y contamos con una salida, que va a ser el dato a la salida. El dato a la salida va a tener la dimensión, ¿cierto? Va a tener la cantidad de bits que tenga cada una de las palabras, ¿sí? En mi caso, voy a pensar en una memoria cuya longitud de palabras sea de 4 bits. Entonces, el dato que voy a tener aquí a la salida, pues va a ser de 4 bits. Ahora, la dirección. La dirección, dependiendo de la cantidad de bits que yo tenga, pues me va a permitir precisamente, pues valga la redundancia, direccionar a una cantidad proporcional a esa cantidad de bits que tengo. Si tuviese una dirección de solo un bit, pues podría direccionar a dos filas, digámoslo así, de palabras, ¿no? Si tuviese, como en este caso, dos bits de dirección, pues puedo direccionar a cuatro diferentes líneas. Si tengo 3 bits, pues a 8, ¿no? Y en general, pues dependiendo de la dimensión de la dirección que yo tenga, voy a tener la posibilidad de construir n, ¿cierto? 2 a la n, perdón. 2 a la n filas, dependiendo de la dirección, de la dimensión, perdón, de la dirección, ¿sí? Si aquí son n bits, entonces puedo tener 2 a la n posiciones en la memoria. Bien. Eh, en este caso, como es 2, pues voy a tener una memoria de 4 por 4, 4 columnas, porque cada palabra tiene 4 bits, y 4 filas, pues porque tengo 2 bits de dirección. 2 a la 2 me da 4. ¿Listo? Entonces, bueno, cada una de las líneas, ¿cierto? Cada una de esas columnas que voy a tener, o sea, cada bit de la palabra va a estar conectado por medio de una red de resistencia de pull-up a la fuente positiva de tensión, ¿sí? Si estamos pensando en una memoria USB o algo por el estilo, pues la línea de tensión sería aquí, por ejemplo, de 5 voltios, ¿sí? ¿Por medio de qué? Una resistencia de pull-up, ¿no? Una resistencia de pull-up, recuerden que es una resistencia que está ubicada de tal forma que me permite llevar la tensión en el nodo a un valor positivo, con un drenaje de corriente bajo, ¿no? Por eso esta resistencia de pull-up suele ser de magnitud grande, relativamente grande, unos 10K, 100K máximo, ¿no? Ahora también, sucede que pues lo que yo debo hacer es, dependiendo de la dirección que tenga aquí en la entrada, pues dar como salida el dato que está en esa dirección o la palabra que está en esa dirección, ¿no? Entonces, pues voy a tener que tener a la entrada de mi dirección un decodificador, ¿no? Este decodificador no es nada diferente a un multiplexor. Ustedes recuerden que en el principio de nuestro curso hablábamos de los multiplexores, ¿no? Que los multiplexores simplemente me permitían direccionar hacia la salida algo, ¿no? En este caso, dependiendo de la dirección que yo ponga acá,
¿sí? De la dirección que tenga la entrada, pues voy a tener un decodificador de salida, ¿cierto? Que lo que va a hacer es decirme cuál es la línea, ¿sí? ¿Cuál es la línea o cuál es la fila que tiene la información que estoy buscando? Si aquí, por ejemplo, en la dirección digo que estoy buscando la palabra cero, pues me iré a la fila cero. Si busco la uno, pues me voy a la fila uno, o a la 2 o a la 3, dependiendo de lo que tenga aquí efectivamente en la entrada de la dirección. Eh, bueno, una vez ya sé cuál es la línea que yo quiero trabajar, ¿sí? O cuál es la línea que yo estoy, digámoslo así, buscando, pues entonces sucede que dependiendo de lo que haya en cada una de esas posiciones que yo tenga, ¿cierto? O que yo tenía en esa memoria, pues voy a poder leer un bit alto o un bit bajo. De tal forma que, ¿qué? Pues sucede que si yo tengo, si más bien, si yo no tengo un transistor NMOS ubicado acá, ¿sí? Ubicado en las posiciones de la palabra, sucede que donde no tenga el transistor, pues la salida va a quedar automáticamente en un valor alto. ¿Por qué? Pues por efecto de la resistencia de pull-up. En este caso, por ejemplo, la posición, digámoslo así, 0, 0, ¿sí? Fila 0, columna 0 sería un 1 porque está ausencia de transistor, ausencia de transistor, ausencia de transistor, ¿cierto? Mientras que cuando tengo el transistor, pues sucede que ese se va a encargar de llevar, digámoslo así, un dato 0 hacia el dato de salida. ¿Por qué? Pues simplemente porque esto recuerden que opera como simplemente un interruptor. El transistor en este caso está actuando como un interruptor. De allí que las memorias antiguas utilizaran, por ejemplo, la tecnología de fusible o la tecnología de tubo de vacío, porque única y exclusivamente lo que necesitábamos era una continuidad, una conexión allí. ¿Listo? Eh, Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, la ausencia del transistor me ubica en 1 en el punto de la palabra y la presencia de un transistor me ubica un 0 en la palabra. ¿Listo? Esa es la arquitectura, digámoslo así, básica de donde yo voy a tener. Si yo, por ejemplo, quería almacenar una información en esta memoria, digamos, por defecto, entonces lo que debía hacer en un instante de tiempo inicial fue decir, listo, en la posición 4, 1, 4, ponga transistor, en la posición 2, 1, ponga transistor, en la 2, 2, en la 2, ta, 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 ta. Ahí yo le digo dónde pongo transistores, ¿sí? Y donde no los dejo. Y entonces donde los tenga voy a dejar almacenado un 1 y donde no los tenga pues voy a dejar almacenado un 0. Bien, si yo ahora voy a realizar por ejemplo la operación de lectura, supongamos que yo quiero realizar la lectura de la posición 3 en memoria, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es ingresarle el código correspondiente al 3 en el decodificador de dirección. En mi caso, pues fíjese que voy a decir yo, voy a poner acá en mi decodificador la posición 1, 1, ¿no? Recordemos que 1, 1 es equivalente o es igual al número 3. Cuando yo pongo el número 3, resulta que el decodificador se encarga, digamos, de poner en activo la línea de la palabra. ¿Sí? Se encarga de poner en activo la línea de la palabra. Eso quiere decir que esa línea de palabra 3 queda activa. ¿Sí? Una vez esa línea queda activa, ¿sí? Entonces el transistor se va a encender. ¿Por qué? Pues por simple conducción. Volvemos a lo mismo. Ese transistor opera, ¿sí? Opera como un switch controlado por voltaje. El voltaje que lo va a activar va a ser este, digamos, este nivel de tensión que voy a poner en la línea de palabra. Está conectado a la compuerta del transistor, lo enciende y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Donde tengo, fíjense, donde tenía transistor, pues voy a conducir un cero. ¿El cero de dónde viene? De la conexión a tierra que tiene el transistor. Donde tengo ausencia de transistor, activo la palabra y resulta que voy a sacar, digámoslo así, a mi salida, un valor alto. ¿Por qué? Pues porque no había transistor. Donde hay transistor saca un cero y donde no hay transistor saca un uno. ¿Por qué? Por esa red de pull-up. Y simplemente, pues en la salida, en el, digámoslo así, en el dato a la salida, pues que va a ser la suma de esos 4 bits de salida de la memoria que yo estoy leyendo, pues voy a encontrar el dato a la salida. Yo tenía que estaba almacenado el 0100, por lo tanto tenía transistor, no transistor, 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 y una vez realicé esa operación de poner en el decodificador la posición 11,
A la salida me llegó ese código 0100. De esa manera se realizan todas las operaciones de lectura en esa memoria. Si yo tengo 1024 posiciones, pues puedo direccionarme a 1024 puntos, digámoslo así, de esa memoria, o a 1024 filas de esa memoria. ¿Listo? Depende de la cantidad de posiciones que yo tenga, ¿no? ¿Y cómo me direcciono? Por medio de esa entrada que se llama dirección. ¿Listo? Esa es la manera entonces como se realiza la lectura en la memoria ROM. ¿Listo? Bien. Sucede que más allá de pronto de ese tipo de operación de lectura o escritura, sucede que nosotros vamos a poder tener también memorias que se conocen como memorias no volátiles, ¿sí? Y esas memorias no volátiles pues pueden ser de dos tipos, ¿sí? Ya dijimos que las memorias no volátiles también eran memorias que simplemente se encargaban de almacenar la información sin importar si yo energizaba o no energizaba el circuito, o más bien mantenían el estado cuando yo desenergizaba el circuito. Y ellas pueden ser entonces síncronas o asíncronas. Recordemos que esa propiedad de sincronía o asincronía viene de si manejan o no manejan un reloj. ¿Listo? Históricamente, pues la evolución de esas memorias viene de muchos años atrás. Por ejemplo, pues la primera o el predecesor de esas memorias se llamaba o se conocía como las memorias MROM. Sucede que en un principio, efectivamente, esas memorias única y exclusivamente podrían ser leídas. Por eso, digamos que el predecesor del disco duro que ustedes conocen actualmente o de las memorias USB y demás, sí se llamaba ROM o si era, digamos, una memoria ROM. Por eso también es que, digamos que ha existido esa confusión tradicionalmente, ¿no? De llamarlo como memoria ROM. Porque, pues nosotros decimos que es una memoria que al principio eran memorias que única y exclusivamente permitían la lectura por medio de diferentes cosas. Sucede que esas memorias tenían que venir programadas de fábrica. Yo, digamos que le pedía a un fabricante que me hiciera esa memoria MROM. Y era una memoria que se conocía como Mask Read Only Memory. ¿Sí? Eran memorias que venían, digamos, de la tecnología más antigua y que yo tenía que pedir que me programara. Más adelante, entonces, surgieron las memorias que se conocían como memorias PROM. Esas memorias PROM eran programables después de fábrica, o sea, yo podía, digamos, tenerlas de fábrica y me permitían hacer una única programación después de salida de fábrica, ¿sí? En ese caso, lo que yo hacía era disponer unos fusibles en donde estaban esos transistores, digamos que quemaba si ponía o no ponía el fusible allí, y entonces, pues básicamente por eso eran programables una única vez, porque ya una vez que hace el fusible activo o no activo, o ese puente hecho o no hecho, pues yo ya no podía volver a modificarlo. Entonces, esa memoria PROM fue una primera memoria de alguna manera programable, ¿sí? Seguía siendo una memoria únicamente de lectura porque una vez yo programé esos fusibles ya no los podía volver a modificar, o sea que ya esa memoria quedaba grabada y pues de ahí en adelante ya no podía hacerle más operaciones de escritura, ¿no? Solamente podía leer. Después de eso pues surgieron las memorias que se llamaban EPROM. Las memorias EPROM eran memorias que permitían realizar el borrado de esas posiciones ceros o unos en esa memoria por medio de luz ultravioleta, ¿sí? Entonces, esas memorias EPROM verían de Erasable PROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Entonces, la idea es que ustedes únicamente podían seguir haciendo operaciones de lectura, ¿sí? Sobre esa memoria, pero en este caso podían programarla varias veces, ¿sí? Podían programarla una vez, borrarla, programarla la siguiente vez, borrarla. Lo que sí tenían de problema grande era que pues tenían un número limitado de ciclos de borrado. Eso quiere decir que eran memorias que tenían pues una longevidad pues reducida. Yo podía poner esa memoria a funcionar y después se podía, digamos, ya perder esa memoria. ¿Listo? Después surgieron las memorias EEPROM, ¿sí? Que serán Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, que fueron las memorias que ya se empezaron a usar, digamos, más masivamente en computadores. Eran memorias que yo, por medio de corrientes, podía llegar a borrar esa información que había almacenado ahí en esa serie de compuertas que existían, ¿sí? Entonces, perdón, erasable, programmable, read only memory. Esas eran las que se empezaron a usar en computadores. Recuerden,
estábamos hablando de ausencias o presencias de transistores, entonces la idea era generar esos arreglos de transistores o no por medio de diferentes mecanismos, ¿no? Fusibles, transistores, ¿sí? Fusibles o transistores que se pudiesen quitar o que se pudiesen poner, ¿listo? Sucede que después de esas memorias, pues ya digamos que se entró, digamos, en la discusión de si efectivamente esas memorias seguían siendo ya memorias de única y exclusivamente lectura, ¿no? Entonces, pues de ahí, a partir de ahí se decidió cambiar la denominación de esas memorias hacia memorias que se llamaban memorias tipo flash. Estas memorias tipo flash eran memorias tipo EEPROM, perdón. Eso quiere decir Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Y la mejora que implementaron era que las operaciones de borrado no se hacía bit a bit, sino se hacía por bloque, ¿sí? Entonces yo tenía la opción, así como yo podía escribir por palabras o podía leer por palabras, también podía borrarlas por palabras. Entonces aumentaba la velocidad de la memoria, ¿no? Recuerden que ustedes en últimas, cuando compran un disco duro y que les dicen ese es categoría 10, ese es categoría 6, es lo que sea, les están hablando de que tan rápido él realiza igual esas operaciones de lectura y de escritura. Entonces, en ese caso, pues la memoria flash surgió como una memoria, una mejora a esas otras memorias, porque ya permitía hacer esas operaciones más rápido. ¿Listo? Eh, Finalmente, también pues podíamos encontrar las memorias NAND. Bueno, más bien, a partir de ahí empezaron a surgir familias de memorias flash, entonces surgieron las familias NAND flash, que son memorias que están actualmente ¿cómo se llama? Puestas en los dispositivos móviles, en los dispositivos portables, en los dispositivos de estado sólido, ¿sí? Y son esas, las memorias NAND son las memorias que son más rápidas, las que mejor funcionan. Y básicamente el NAND hace, pues, hace cuenta cuál es la arquitectura interna que tienen eh, implementada, ¿no? Por eso también existen las tipo NOR, ¿no? Fíjense que son Negative AND y Negative OR Flash. En ese caso las NOR pues tienen menor velocidad, pero se utilizan en aplicaciones específicas donde yo necesito acceder bit a bit a la señal. Entonces esas memorias NOR son más lentas, pero me permiten acceder bit a bit. En las memorias NAND, pues yo lo que necesito es velocidad, necesito poder acceder muy rápido a esa información, entonces por eso se utilizan mucho en dispositivos móviles, portables y demás, ¿no? Bien, sucede que en Verilog yo puedo implementar esa memoria ROM, efectivamente, de la que hablamos un poco atrás, eh, de manera asíncrona o la puedo implementar de manera síncrona, ¿no? Implementarla de manera asíncrona significa no tener en cuenta el reloj, implementarla de manera síncrona significa tener en cuenta el reloj. De manera síncrona, pues lo único que debo hacer es eso que ustedes están viendo ahí en la diapositiva, básicamente declarar en este caso un registro, ¿sí? Un registro que va a ser una matriz, ¿sí? Es un arreglo de matrices, de una matriz determinada de esa longitud, ¿no? Recuerden que siempre decíamos registro de longitud tal y aquí creamos un arreglo. Aquí creamos un arreglo de 4, en este caso la posición 0 a 3, implicaría que arranco con la posición 0 de la memoria, la 1, la 2 y la 3. Y aquí esta otra me está dando la longitud de la palabra, ¿no? Después de eso, pues como es una memoria de solo lectura, pues yo debo decirle qué voy a poner en cada una de las posiciones. Entonces con eso lo hago con mi bloque initial. Le digo initial begin, le digo qué quiero en cada una de las posiciones. Y luego, pues como necesito siempre realizar las operaciones de lectura, le digo siempre que haya un cambio en la dirección, el dato a la salida va a ser lo que haya en la memoria ROM en la posición de la dirección. No es nada más. ¿Por qué? Porque se genera como un arreglo. Simplemente es crear un arreglo. Y pues si quiero crear el arreglo de manera síncrona, pues ¿qué debo hacer? Pues única y exclusivamente lo que debo hacer es, em, ¿cómo se llama? Ponerle el reloj, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que va a cambiar? Que ahora las evaluaciones no las voy a realizar cada vez que haya un cambio en la dirección, sino cada vez que haya un cambio en el flanco del reloj. Ustedes son libres de implementar el tipo de memoria pues que mejor les parezca. Simplemente pues vamos a tener que implementar memorias síncronas, asíncronas dependiendo de la aplicación que tengamos. ¿Listo?